El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, así es, para hacernos la vida mejor. Estamos aquí otra vez, junto a ustedes, al otro lado de la pantalla, pero muy cerca, desde el corazón, desde el deseo de tejer familias, de construir hogares, de hacernos mejores padres, mejores cuidadores, sobre todo en esta época donde debe florecer mucho más el amor, que debe sobrar siempre, pero en esta época lo que pasa realmente es que muchos apretamos los dientes. Todos. Indudable, todos. Sea por lo que tengamos que sacar para dar regalos o por lo que esperamos recibir. Los niños aprietan mucho los dientes el 24 por la noche, de la emoción de saber que van a recibir, pero si su hijo es de esos que duerme, si usted ha notado que duerme como un perro bravo, guardián así toda la noche apretando los dientes, o usted o su hijo se despierta como si hubiera comido 10 cocos por la noche, no saben qué hacer con la mandíbula, pues este programa es para ustedes. ¿Qué más, Moni? Hola a todos, hola Leo, pues porque ustedes lo pidieron, de la mano de la experta, llega hoy a paso el bruxismo infantil, un tema más frecuente de lo que pensamos y cosa que yo no sabía, preparando tal vez el programa, me enteré que en muchos de los casos es normal, o sea, hasta cierto punto, de hecho, casi que necesario. Ya hablaremos de ello, por qué ocurre, qué es lo que pasa, por qué bruxan los niños en primera instancia y cuándo empieza a ser tal vez una condición de trastorno a la que hay que pararle bolas y atender oportunamente. Ese será nuestro tema de hoy, así que bienvenidos. Si, como decía Leo, han notado ese sonido fastidiosísimo en las noches, mientras el rechinar los niños que llaman. duermen, si se ha vuelto frecuente, si hay un tiempo sostenido en el tiempo, valga la redundancia, y siguen los niños chasqueando los dientes, este programa le puede interesar. Y si no lo ha hecho, pues puede que lo haga, así que mejor que esté preparado. Conclusión, quédese ahí. Quédese ahí, sin apretar los dientes, relájese, sonría. La sonrisa, además de que es el mejor piropo que usted le pueda echar a alguien, pues le ayuda un poco a evitar el bruxismo y sonríe con nosotros, la pasa bien y aprendemos hoy sobre este tema. Nos conectamos de una vez en nuestro paso a paso de hoy con este video que, no sé, ¿has visto a los hijos cuando duermen con bruxismo? Yo no. ¿Sí lo has notado? Sí, los he visto, los he escuchado, no a los míos, he visto videos, pero le voy a dejar ese para más adelantico, cuando hayamos entendido de qué se trata de esta condición, para que no se asusten con el sonido. No, sí. Hagamos algo introductorio, el ABC como del bruxismo, de lo que vamos a hablar, y ya volvemos, ¿le parece? Sí. Perfecto, ahí tenemos nuestro primer video que de entrada me genera a mí una pregunta como papá, como ciudadano normal. Estrés, ¿será el estrés en los niños la única causa del bruxismo? Porque es que ahora todo es estrés, cualquier cosa, estrés. Pero vale el video también para que aprovechemos a nuestra experta y lo confirmemos o lo desmitifiquemos o lo desmintamos, porque pues si bien por estos días hemos hablado mucho de esas agendas de presidentes de los hijos, de todos los días una clase distinta, eso termina desde luego sobrecargándolos. Ahora, ¿qué tan ligado está eso pues con el bruxismo? Yo creo que es un aspecto a revisar, pero no es tan determinante realmente. De eso hablaremos porque aquí está la experta. Está con nosotros la doctora Claudia Cecilia Restrepo, ella es odontopediatra, PhD en neurociencia, creadora y directora de Neurotips, además docente de la Universidad CES y el título más importante, mamá de Gregorio y de Cristóbal. Y vamos a tener la que meta a la nómina, más o menos, en paso a paso. Pero qué culpa que no sepa tanto, ¿cierto? Yo feliz, qué dicha. Bienvenida, Claudia. De nuevo. Gracias. Pues sí, muchas gracias por estar acá con este tema que es una de tus grandes pasiones y no habíamos tenido la oportunidad de conversar.
por aquí empezó tal vez tu historia profesional, por la Claramente. odontopediatría, y luego se fue extendiendo a otras áreas de las que ya hemos tenido muchas oportunidades de hablar en Paso a Paso, pero nos devolvemos a los inicios para entender un poco del bruxismo infantil. ¿Qué es? A ver, el bruxismo, como te estaba diciendo ahorita, Moni, fuera de cámaras, el bruxismo, yo tengo la fortuna de pertenecer al Comité Mundial de Expertos en Bruxismo. De hecho, acaba de salir la lista y quedé entre los 10 principales expertos mundiales. No, pero no es para chicanear, es para contarles que en ese consenso, de acuerdo a toda la evidencia científica que tenemos actualmente, después de analizar más de 2.500 investigaciones, encontramos que no es un trastorno, no es una patología, es un síntoma. Es un síntoma de algo que está pasando. Y ese algo que está pasando es una alteración en la neurotransmisión de dopamina. ¿Se acuerdan que hemos hablado algunas veces de dopamina? Dopamina es un neurotransmisor normal que todos deberíamos tener, porque es el neurotransmisor de la atención, la motivación, la perseverancia y la gratificación inmediata. Ese es el pero de tanta belleza. Entonces, cuando hay una alteración en la transmisión de dopamina, se presenta bruxismo. Entonces, ¿el qué es una alteración en neurotransmisión de dopamina, que es un síntoma de algo que está haciendo disparar la dopamina. O sea, lo que hay que encontrar es el por qué se está disparando la dopamina. Exactamente, exactamente. De acuerdo al video que había ahorita, el del inicio, ese es uno de tantos. ¿Puede haber estrés? Sí. De hecho, hay investigaciones que hoy muestran, sobre todo en Japón, que es un mecanismo de compensación para la reducción de estrés. Como un ancla. Sí, es decir, se ha observado que cuando sube el cortisol, que es la hormona del estrés, y los niños empiezan a bruxar, ese cortisol baja. Lo que pasa es que si el estrés tóxico se mantiene por situaciones, por ejemplo, donde hay una carga muy alta de actividad, una carga muy alta de estrés académico, una carga muy alta de falta de empatía, también se ha observado, de falta de cuidado de necesidades básicas. O caso contrario, exigencia en la crianza, sobreprotección. Sí, claro, y exacto, demanda. todo lo que genera estrés tóxico. Y acuérdense que el estrés tóxico, la diferencia entre estrés tóxico y tolerable es que se mantiene en el tiempo y en el tolerable hay acompañamiento y soporte, en el tóxico no. Entonces, cuando ese estrés se mantiene en el tiempo y llega a ser tóxico, sube el cortisol y el bruxismo lo baja un poco, pero si las condiciones de estrés tóxico se mantienen, el bruxismo empieza a causar daño, ¿cierto? Okay. Pero no es un trastorno, ni una enfermedad, ni un desorden per se. Pero es un síntoma entonces que se manifiesta con el chasquido de los dientes, Con el básicamente. chasquido o el apretamiento. Ok. Hay No dos necesariamente hay rastrilleo No. de los dientes. Y hay diurno y hay nocturno. Y tienen orígenes completamente diferentes. ¿Hay un momento diurno o nocturno en el que se presente con mayor frecuencia o es por igual? Se presenta más en la noche, durante el sueño REM. Cuando hicimos el programa de sueño hablábamos de que hay unas fases del sueño. Hay unas fases REM y hay unas fases no REM. La fase REM es donde hay mayor... ¿REM es porque remascando los dientes? REM significa por sus siglas en inglés Rapid Eye Movement, o sea, es el movimiento rápido de los ojos, pero a la vez es también de mucha contracción y relajación en todos los músculos del cuerpo. Ese sueño REM en los adultos es más o menos el 40%, mientras que en los niños es el 25% del sueño. En los adultos está repartido durante toda la noche y en los niños en la madrugada. Entonces, donde más se da en los niños es cerca de la madrugada durante el sueño REM, aunque hay, pues, está repartido, pero en general es más en la madrugada durante el 25% del sueño. Estoy hablando del sueño, del bruxismo del sueño. Nocturno, sí. El bruxismo diurno es completamente diferente y es mucho más asociado a estrés que el nocturno. Y se da más como un mecanismo de compensación a situaciones puntuales. Por ejemplo, el examen, o está estudiando, o está en un partido, y entonces le genera mucho estrés y su mecanismo de defensa es el apretamiento dental.
hay muchas otras causas. Tenemos que evaluar, por ejemplo, obstrucciones respiratorias. Cuando hay obstrucción respiratoria, el sistema nervioso dice, vía aérea seca. La vía aérea nunca puede estar seca. ¿Por qué? Porque se disminuyen los mecanismos de defensa para infecciones. Cierra los dientes para que no entre el aire. No, el cerebro dice, vía aérea seca, hay que escurrir las glándulas salivares. Entonces sube la dopamina para escurrir las glándulas salivares. Ah, producto de la subida de la dopamina. Es el se aprietan los bruxismo, dientes, ok. exactamente, pero por eso se relaciona con una obstrucción respiratoria. También está muy relacionado con el uso de pantallas, porque las pantallas también aumentan la dopamina, aumentan la gratificación inmediata, descuadran la química del cerebro, suben la dopamina y un efecto secundario es el bruxismo. También con los alimentos, cuando hay azúcar que tiene más o menos el mismo efecto en términos de gratificación inmediata que las pantallas, ese azúcar también descuadra la dopamina y también puede como consecuencia aparecer bruxismo. Y también de manera muy común sucede que hay niños que tienen una actividad física muy, ¿cómo lo dijéramos? Muy fuerte, exacto, supremamente fuerte, que eleva la dopamina y cambia los requerimientos de dopamina a tal punto que puede generar bruxismo, pero esa es la menos común y la más fácil de solucionar. Yo leía, Claudia, que los parásitos intestinales también pueden generar bruxismo. ¿Qué relación tienen? Ninguna. Hoy por evidencia científica, sobre todo de estudios hechos en Brasil, ya se sabe que no tienen absolutamente ninguna relación con los parásitos intestinales, la aparición de ¿Se bruxismo. presenta más en niños que en niñas? Nosotros hicimos, ¿O al revés? pues dentro del doctorado, nosotros hicimos aquí muchos estudios, dos de ellos muy grandes, uno en 1.585 niños y otro en 1.420 de Medellín y área metropolitana. Encontramos que en adultos, no estoy hablando de mis estudios, pero en adultos se reporta más en mujeres que en hombres. En niños es por igual. Se da más en estrato medio, que antes se creía que era en estratos socioeconómicos bajos, no, es en estrato medio alto. De pronto, por lo que tú estabas diciendo, los niños están mucho más sometidos a estrés académico y a una clase y a la otra y a la de más allá. También tienen unas condiciones ahí alimentarias que se combinan con esta parte de estrés y empiezan a jugar todos esos factores para que aparezca bruxismo. Ahora, ¿qué encontramos también en esos estudios? Que la calidad de vida se ve muy afectada con el bruxismo en la parte escolar y en la parte emocional. Y en la parte escolar lo más importante es que empiezan a olvidarse cosas. Hay relación del bruxismo con la parte escolar en términos de afección de la memoria, pero no como causa-efecto, sino más bien porque se altera el sueño. Entonces, como se altera el sueño y durante el sueño se construyen engramas cerebrales, es decir, memorias. Entonces, cuando aparece bruxismo, que está alterando los ciclos de sueño, entonces está relacionado con alteraciones en la parte escolar. Y en la parte emocional, sobre todo con ruptura de vínculo. Y esto es muy importante. Familias donde hay ruptura de vínculo o donde hay divorcios, es muy común que aparezca bruxismo como síntoma. Cualquier evento. Estamos hablando de bruxismo infantil y se presenta normalmente a qué edades. Y yo decía al comienzo del programa leyendo, hay una parte que es normal, que se presenta tal vez de hecho para estimular el nacimiento de los dientes, cómo se articula, en qué momento deja de ser normal y ya entonces es un síntoma de todo esto. El movimiento de la mandíbula que aparece cuando están saliendo los dientes, que efectivamente se da porque se van como agrandando las encías, y ese estímulo hace que se rompan fibras para que salgan los dientes, no es considerado bruxismo, porque no hay alteración en la dopamina. Es un movimiento diferente. Ahora, ¿cuándo aparece el bruxismo? De forma muy común más o menos a los 2 años. Y que sí es normal porque ese sistema de catecolaminas está madurando. Todavía sube, baja, Desde el sueño. los 2 años, muy pequeñitos. Uno Desde los 2 pensaría años, que es un poco más grande. Tiene un pico más o menos hasta los 7, 8 años, comienza a descender, vuelve y sube en la adolescencia, sobre todo porque
el florecimiento hormonal o todo este pico hormonal altera también los neurotransmisores, entre ellos la dopamina. Por eso en los adolescentes se ve afectada la memoria también. Y aparece nuevamente en pico. Y vuelve y desciende a principio de la edad adulta, más o menos a los 23 años, que hay maduración de la corteza. Cuando uno lee sobre bruxismo se encuentra un término a veces recurrente y es maloclusión. ¿Qué es maloclusión? Maloclusión son alteraciones en la mordida, pero hoy está revaluado ese concepto. El bruxismo no tiene que ver con maloclusiones. Incluso vemos muchos pacientes, muchos, la gran mayoría, que no tienen maloclusión y bruxan. ¿Y por qué? Porque la maloclusión no crea alteración en la dopamina. Es que el bruxismo ¿Está directamente relacionado con...? No, no está directamente relacionado con maloclusión. O sea, el bruxismo está con la directamente... dopamina. Sí, el bruxismo está directamente relacionado con alteración dopaminérgica y la maloclusión no. Es decir, que casi que requisito para que sea considerado bruxismo es encontrar una alteración en la dopamina. Sí, claro. O sea, que ¿cómo se diagnostica? Un niño llega chasqueando los dientes y empezamos o con a hacer dolores en la mandíbula, ¿y qué es lo primero que se Ahí hace? es cuando ya hay daño. O sea, para que una situación clínica se considere enfermedad o trastorno requiere un diagnóstico y un tratamiento. El bruxismo no requiere ni diagnóstico ni tratamiento, porque es un síntoma. Es decir, a usted le da tos, usted no le diagnostican la tos. La tos es un síntoma. ¿Un síntoma de qué? Que usted tiene bruxismo, bruxismo. De que usted tiene gripa, tiene bronquitis, tiene reflujo, etcétera. Hay que buscar el por qué. Pasa lo mismo con el bruxismo. No diagnosticamos bruxismo. El bruxismo es un síntoma. Miramos por qué se altera la dopamina. ¿Por qué se está alterando la dopamina? Por ejemplo, por lo que les estoy diciendo, hay una obstrucción respiratoria. Entonces resolvemos la obstrucción respiratoria para que haya bruxismo. Entonces llegan al consultorio y uno empieza a preguntar, bueno, hay obstrucción respiratoria, hay asma, hay uso de pantallas, ¿cómo usan las pantallas? ¿Cuáles son las restricciones de tiempo para ese uso de pantallas? ¿Cómo es la alimentación? ¿Consume azúcar? Y empezamos a chequear. Solo hay trastornos hormonales yo pues en 20 años que llevo estudiando bruxismo, los he encontrado 2 veces en mi vida. Pero Clau, tengo una pregunta. Esto es, mejor dicho, es que cuando me cuentas la consulta, cuando una mamá llega, vea, mi hijo está como bruxando, y haces ese estudio y ese tipo de preguntas, ¿eso las hace un odontopediatra normal o es por tu siguiente paso que tiene que ver con la neurociencia y todo este conocimiento de los neurotransmisores, la dopamina, todo lo que puede ocurrir? ¿O un odontopediatra hace lo mismo y pasa por el mismo proceso justamente porque es un síntoma de todo esto que hemos hablado? Desafortunadamente hay muy poco conocimiento de bruxismo en el mundo, incluso, pues y en el área odontológica más aún. Claro, por eso lo pregunto, porque hay demasiadas cosas a tener en cuenta que pues un odontólogo... Si estamos hablando de Colombia, yo diría que en nuestro grupo de investigación nos hemos encargado de que cada vez la gente se entere más. Pero desafortunadamente es cierto, es muy poquito el conocimiento que tenemos alrededor del tema. Y muchas veces lo que hacen es ponerle placa a los niños. La placa primero no sirve para bruxismo, ni en niños ni en adultos. La placa hoy, según la evidencia científica, está demostrado que sirve para proteger la articulación temporomandibular, ni siquiera los dientes del desgaste, sino la articulación temporomandibular. Allá iba, y antes de este baldado de agua, porque todos pues jurábamos que era el tratamiento Pero para déjame terminar esta idea. Las placas de bruxismo en los niños pueden impedir el crecimiento de los maxilares. Es que es grave la cosa. Y si las ponemos blandas, inducen el reflejo de masticación. Entonces agravan la contracción muscular. Ok, ya aclaramos lo de la placa porque eso es lo que me atrae el niño Jesús, una placa de bruxismo. Pues bien, si dejemos ese punto ahí para luego abordar al regreso de este corte, entonces, ¿cuál es el tratamiento del bruxismo? Porque de verdad yo tengo placa, en mi casa vemos varios con esa placa, Leo le está pidiendo una al niño Jesús, y bueno, ¿qué hacemos entonces si nuestros hijos, además si es una condición que se hereda, si ya los papás tenemos los hijos por neuronas espejo, no sé, o alguna vaina, ya que es un síntoma y no es un trastorno ni una enfermedad, también puedan llegar a bruxar así? Lo hablamos después del corte, al que nos vamos con el dato. Este es nuestro dato en Paso a Paso. Es más
El 70% de los eventos de bruxismo del sueño están ligados a uso excesivo de pantallas, televisión, celular, tableta, etc., obstrucciones respiratorias y estrés escolar. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Seguimos en nuestro Paso a Paso. Hoy hablamos de bruxismo infantil y pienso en mis hijos que tienen 8 y 11 años, están cambiando de dientes, están jugando con los colmillos flojos, ¿no? Ese escenario, ¿qué tal para el bruxismo? ¿Se da ahí? ¿No tiene nada que ver? No, ahí están cambiando de mordida, de oclusión, al cambiar dientes y pueden aparecer movimientos de la mandíbula precisamente por lo que estás diciendo, se están ajustando, a ver por dónde muerdo mejor, mueven los dientes flojos, pero eso no es una alteración en la dopamina, entonces no se considera bruxismo. Okay. Son movimientos transicionales. Hay que comprarnos un medidor de dopamina. Hay alteración en la dopamina, chequeado. Está bruxando, chequeado. Entonces, ¿qué se hace? Porque me quedé como plop con lo de la placa. Entonces, ¿qué se hace? Si el niño está usando pantallas 2 horas antes de dormir, las retiramos. 2 horas antes de dormir. Con el 70% de mis pacientes, porque ya le hice seguimiento, con eso se resuelve. Con eso. O sea que si la placa solamente funciona para esta parte de la cara, con una barra de silicona que le metamos al niño o uno ya resolvemos. Con reducir azúcar y reducir pantallas se resuelve más o menos el 70% de los picos de bruxismo. Y el otro 30% cuando no se resuelve. Y el así. otro 30% tenemos o una obstrucción respiratoria o un reflujo, como el que parezco tener yo, o un reflujo, o tenemos alteraciones hormonales, que son las más escasas, son más o menos el 2%. Pero hay que empezar Pero a entonces chulear. nunca hay placa. O nunca debería, ni en niños ni en adultos. Si uno empieza, no, Moni, es demasiado General. no. Placa no, placa sí es sharp, no. Pero sí ponemos otro tipo de aparatos que se llaman funcionales, que favorecen la función de la mandíbula para que sí haya un adecuado crecimiento, para que sí funcionen bien los músculos, pero empezamos a jugar con la protección de la articulación y de los músculos, más que con el bruxismo, Ok. porque no lo va a solucionar. ¿Cuáles pueden ser entonces las consecuencias de un bruxismo prolongado? Que no detectemos además a tiempo. ¿Eso lo despierta a uno o Sí, pasa un tiempo? no mientras busque lo uno que no da se le ha cuenta? perdido, Ok. porque eso lo despierta. Usted está en un hotel durmiendo con el niño y usted pues lo despierta. En la casa ¿Qué igual. ratón hay por ahí? Incluso hasta de cuarto a cuarto. Nosotros para las investigaciones les decimos, dejen las puertas abiertas tanto del cuarto del niño como de la suya y usted se va a dar cuenta. No se preocupe, doctor, ¿y me toca despertar por la noche? No, no se despierte. Lo despierta Él lo despierta. y efectivamente lo despierta. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de un bruxismo prolongado? Cuando se sobrepasa los mecanismos de defensa, ese bruxismo puede causar principalmente daño en las articulaciones, migraña, dolor orofacial, limitación de la apertura, alteraciones en la postura de la columna cervical, signos de alarma de neurodesarrollo escolar y signos de alarma de empatía. ¿Y eso se soluciona medio fácil una vez se detecta? ¿O qué implicaciones tiene incluso a largo plazo? ¿Puede haber adultos con consecuencias de un bruxismo infantil? Sí, claro. Incluso daños en la postura a largo plazo causan síndromes migrañosos que se demoran mucho en resolver. Cuando la articulación se degenera, puede alterar ahí sí puede alterar la oclusión, y puede llevar a dolor orofacial crónico. Ahí sí. Pero son situaciones que si se detectan a tiempo y se resuelven a tiempo son muy fácilmente prevenibles. ¿Y cómo se detectan a tiempo? Si la recomendación es no buscar lo que no se nos ha perdido, cuando uno ya oye el chasquido ya no es muy tarde. No, es muy temprano. Ahí es el punto, porque de ahí a llegar al daño se demora mucho. El desgaste entonces en los dientes, que es a lo que uno más le teme, es lo que más tardaría. No, es que no hay desgaste. No, nunca ocurre. No, sí ocurre, pero, o sea, el bruxismo no causa desgaste. Eso es un mito urbano. Incluso nosotros hicimos otro estudio en 125 niños evaluando dieta, bruxismo y desgaste dental. Y lo que encontramos es que cuando hay dieta ácida,
dieta erosiva, es decir, mucho consumo de azúcar, vuelve y juega porque produce mucho ácido en boca, mucho consumo de azúcar, mucho consumo de cítricos y muy bajos niveles de cepillado y de higiene oral, o sea que pasan 12 horas sin cepillarse los dientes, que hacen que la boca quede ácida, los dientes empiezan a perder minerales. Solo en ese momento el bruxismo como que se lleva los minerales que ya están sueltos. El bruxismo no causa desgaste, sino que lo empeora cuando hay situaciones que están causando ese desgaste. Pero entonces sí sería una buena forma de prevenirlo revisando los hábitos de higiene y de alimentación. Claro, la dieta. exactamente. Entonces revisamos hábitos de dieta, revisamos hábitos de higiene, revisamos uso de pantallas, revisamos cómo está el tema de obstrucción respiratoria y por eso trabajamos en un grupo interdisciplinario. Incluso trabajamos con la postura corporal, porque hemos encontrado que niños que tienen esta postura para estudiar, para jugar así, tienen mayor tendencia a bruxismo porque obstruyen la vía aérea. Yo hablaba ahora un poco de las neuronas espejo, pero esto dormidos, pero tal vez en el día, en el bruxismo diario, ¿no? ¿No ocurre cuando los hijos ven a los padres bruxando y empiezan también a apretar los dientes? No hay evidencia al respecto, Moni, pero sí hay evidencia que hay un gen asociado a la dopamina que sí se puede transmitir. Entonces que sí podemos tener una genética de dopamina alta. Niveles, que nos lleva a niveles altos de dopamina. Exacto, que nos lleva a que si estamos expuestos a factores de riesgo, así sean muy bajitos, podemos bruxar. Y podría uno, Claudia, como adulto, o enseñarle a los niños, no sé, cuando es ese bruxismo diurno del que hablas, hacerlo tal vez uno más consciente y buscar evitarlo, o uno ya se da cuenta cuando está cansado de apretar. No, incluso diseñamos una herramienta que es un poquito contradictorio porque hablamos de no usar mucho las pantallas y esta es una aplicación, pero digamos que en adolescentes, así usted le diga que no use la pantalla, es inherente a la adolescencia. Entonces, con esta herramienta que se llama BruxUp, lo que hacemos es que cada cierto tiempo suena una alarma para que el adolescente o el adulto, no en niños, el adolescente o el adulto sea consciente de cómo está en ese momento. Y lo diseñamos para estudiar bruxismo diurno porque hay muy poquita evidencia. Entonces, y yo lo he usado en mí, entonces incluso yo que no me consideraba bruxómana, ¡ping! Y yo, ¡ay! Debe ser muy efectivo porque apenas suena la alarma, uno dice, ¡ah! Y ya despega. Ya suelta. ¿Cómo tiene la mandíbula? Sí, exactamente. Sí, de eso se trata. Ay, entonces digo, ¡ay! Estoy apretando y no me había dado cuenta. Y además ese bruxismo, como les decía, no es exclusivamente rechinar. Entonces me he encontrado que estoy haciendo así. Me estoy autolastimando sin darme cuenta. Entonces, a través de esa herramienta hacemos conciencia y eliminamos ese hábito. Clau, para ir un poco concluyendo, porque hoy tendremos otro tema, es más una invitación decembrina, una programación. Nos ven muchos padres, por supuesto, nuestro gran interés en los niños, pero sé que hay muchos adultos que se estarán preguntando, pues yo siento que hago eso, tengo dolores o hago fuerza en los dientes, como Leo que le está pidiendo una plaquita al niño Jesús y No, demás. ya me la anunció. Ese es el aguinaldo. Eso le adelanto. ¿Son las mismas causas en adultos? En adultos son las mismas causas. Obviamente están, como les explicaba al principio, el sueño es diferente, está distribuido distinto, entonces se bruxa a menos intensidad, pero durante toda la noche. Hay dolor orofacial, hay contracción muscular súper exagerada, incluso vemos pacientes en donde en casos muy severos es necesario aplicar toxina botulínica, o sea, botox, para infiltrar y disminuir la contracción muscular. El daño articular es mucho más fácil que en los niños porque los niños tienen mayor rango de movimiento, los adultos no. Entonces la articulación se daña mucho más fácil y también la dieta es más ácida. Hay vino, hay café, hay muchos más factores de riesgo que hacen que los dientes sí se puedan desgastar más fácil. ¿Incluyendo las pantallas también en adultos? Incluyendo las pantallas también en adultos. Ahí tienen, señores, Sí. apaguen el televisor, no a las 2 de la tarde, obviamente, pero sí más tarde. No, es que 2 horas antes de dormir. 2 horas antes de dormir para niños y para adultos. Y ojalá no las usemos de manera recreacional más de 3 horas, porque hoy está clasificado incluso como
una de las alteraciones en salud mental, el uso recreacional de pantallas por más de 3 horas diarias. Yo insisto, rían. Si ustedes se están riendo todo el tiempo, si se acuerdan de reír todo el tiempo, están así y ahí no aprietan, ¿no? Muy bien, ahí nos queda entonces resuelto este tema del bruxismo, creo que con la experta de expertas acá en esta ciudad, y tenemos el privilegio de tenerla hoy en Paso a Paso hablando de este tema que, repito, ustedes pidieron, nos escribieron y aquí está resuelto. Pilas con todo eso, porque entonces no es ni una enfermedad, ni un trastorno, ni nada parecido, un síntoma. sino que hay otras vainas que la están causando y desde la casa podemos hacer mucho para evitarlo. Nos vamos a ir al corte, nos despedimos de Claudia. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias. Hasta por una invitarme. próxima oportunidad. Feliz Claro Navidad, que sí. feliz año. Lo mismo. Por aquí te esperamos. Que el buñuelo les aproveche bastante. Y ¿es ácido, alcalino, qué? ¿Qué se puede comer? No, El buñuelo. Ah, no, el buñuelo en diciembre, No da bruxismo. eso no da nada. Muy bien. Eso no da sino felicidad. Este video nos lo envió Claudia, es bastante impresionante, da escalofrío, pero así se escucha cuando bruxa a un niño. Estás viendo Paso a Paso. Seguimos en nuestro Paso a Paso. Hablábamos de bruxismo infantil y tal vez esta puede ser una solución para que sus niños sonrían, se relajen un poco, y es venir a nuestro canal Moni en esta época decembrina y Pero- el principio de año. Antes de irnos al programa, Mate, a propósito de solución, dejó nuestra experta una aclaración que se olvidó hacer al aire, y es que no siempre el bruxismo es malo. De hecho, y no siempre necesita tratamiento. De hecho, hay casos en donde bruxar favorece el desarrollo de las mandíbulas y de todos estos músculos, entonces pues más vale caer en buenas manos. Hacer Ahí está. ejercicio. Hacer ejercicio un poquito para estimular esos músculos. Ahora sí, como decía Leo, estamos en diciembre, hay una programación muy variada en la ciudad, ya tuvimos un programa sobre qué hacer en Navidad, pero el canal Telemedellín particularmente, aquí tenemos una invitación muy especial que queremos hoy compartir con ustedes. Programa Mateo hoy en Paso a Paso. Mi nombre es Fanny Arbeláez, coordinadora de la institución educativa Joaquín Vallejo Arbeláez, sede Altos de la Torre. Esta institución existe gracias a la iniciativa de la comunidad, y así empezaron a recibir clases los primeros niños. Los niños les encanta estudiar, se nota cuando salen del colegio y vuelven en la tarde o vuelven en contrajornada, aquí ya está rodeando la institución. Pues veíamos a doña Fanny en el video con los niños de Altos de la Torre, y la pregunta es, ¿qué tendrá que ver Altos de la Torre, doña Fanny, los niños, regalos con el tour de Telemedellín? Pues para eso nos acompaña hoy María Isabel Marín, que es guía de visita precisamente del tour Telemedellín. María Isabel, bienvenida a nuestro Paso a Paso hoy. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias, Leo. Por el, ¿cómo se llama esto? Pin. El PIN. Que la escarapela. Veo que te gusta que te digan Isabel. Sí, Isabel. Muy bien. Pues, ¿cuánto llevas en Telemedellín? 15 meses.
Hace parte del equipo del Tour Telemedellín y bien decía Leo esa relación extraña, pero Telemedellín se ha ideado tal vez esta campaña en diciembre pues porque uno siempre quiere ayudar, pero a la vez hay muchos gastos para uno mismo, hay que invertir en recreación para los niños, hay que invertir en regalos para los nuestros, para los más allá, para el que nos hizo el favor, para el que nos trató tan bien, un detalle con aquel, un detalle con aquel otro, y también aparecen un montón de campañas para ayudar a los más necesitados. Y entonces a veces decimos, bueno, ¿y a nosotros quién nos ayuda? Pues esto es en doble vía porque estamos ofreciendo recreación, pero con esa recreación, pues por el hecho de usted disfrutar de ella, hace una contribución que sirve como pago. ¿Cómo es que funciona esto que estamos promocionando en esta Navidad? Bueno, la idea es que todos los visitantes conozcan la magia de la televisión y ayuden a cumplir el sueño de uno de los niños de Altos de la Torre. Entonces, lo que tienen que hacer es traer kits escolares, ya sean reglas, cuadernos. ¿Cualquier elemento de un kit escolar? Sí. ¿O tiene que tener un nosotros- valor mínimo para cubrir la entrada o cómo funciona? O unos útiles mínimos, hay un cuaderno, un lápiz, un borrador, no sé, ¿cómo es Bueno, la cosa? nosotros tenemos unos kits específicos. Por ejemplo, por un set de reglas tenemos una entrada, daremos una entrada. Por una caja de colores son 2 entradas. Y por 2 cuadernos argollados serían 3 entradas. Si los colores son doble punta, ¿me dando otra entrada o no? Pues para saber, porque uno no sabe. Pues, es para... No, yo estoy preguntando, Moni, estoy preguntando. Pero el gran kit sería 8 entradas por todos los elementos que ya les he 2 mencionado. cuadernos, 6 reglas y unos colores, Ajá, básicamente. Exactamente. Pero no es un impedimento, no es como una camisa de fuerza. No, la gente puede traer otros elementos. O y si ya. yo vengo a hacer el Tour Telemedellín y no conocía la información de la campaña, no traigo el kit escolar, ¿puedo acceder de otra manera? Sí, de hecho en la tienda nosotros estamos vendiendo o canjeando esos kits escolar. Nosotros los tenemos por si la gente de pronto está en el parque y no sabía de la campaña o no se enteró, los pueden adquirir Se en la pueden tienda. adquirir aquí. Ah, bueno, Sí. eso es una idea buenísima. O sea, que es como una especie de trueque. Sí. Usted trae el kit y a la vez tiene su entrada. Exactamente. Pero tampoco es camisa de fuerza traer el kit, también pueden pagar la entrada. También pueden pagar la entrada. Y esos recursos serán invertidos durante esta época para comprar el kit. Exactamente. Todo lo que recibamos nosotros en esta época es con el fin de ayudar a los niños de Altos de la Torre. Muy bonito, por eso decía yo que es en doble vía. Usted trae a los niños, es un super plan para vacaciones, pero ¿qué es lo que lo hace un super plan? ¿Qué es el Tour Telemedellín, Isabel? Yo, mea culpa, prometo hacer el Propósito. Tour Telemedellín. No he podido hacer ¿Saben el qué es Tour una cosa? Telemedellín. En mi familia ya lo hicieron todos. Y menos usted. Menos nosotros. Sí, así no, así no, ocurre. no. Ya tienen que ir a hacer el tour. Ok, ¿qué es y en qué consiste? ¿Cuánto dura, por ejemplo? Bueno, el tour dura aproximadamente 1 hora y 10 minutos. ¿Qué van a conocer? Vamos a poder ver cómo se graba en simultáneo, vamos a poder observar cómo se trabaja en un canal de televisión y aparte de eso vamos a poder vivir la experiencia de, por ejemplo, yo toda la vida soñé ser presentador. Entonces en el Tour Telemedellín vas a poder ser presentador de las noticias. Hagamos un recorrido imaginativo. Entonces uno entra. ¿Por dónde entra? Entra. Hay un recorrido especial, pues no es Sí, como que se meten al canal. Sí. Exacto, llegan a la tienda y de la tienda vamos hacia la zona donde está el muro de escalar y al lado del muro de escalar está la puerta del Tour Telemedellín. Para los que no sabían, también hay muro de escalar. Exacto. Pues, un parche chévere. Exacto. No es solo llegar al tour, sino hacer el tour y quedarse en el parque después, y en los diferentes espacios que tenemos. Bueno, entonces entran al canal, entran al tour ya al Telemedellín y vemos en primera instancia vemos el estudio número 1 del canal. Luego atravesamos. ¿Qué es este? ¿Dónde estamos? Exacto, Sí. aquí. Luego de eso vamos a poder observar la sala de noticias, la sala de redacción de las noticias de Telemedellín y vamos a poder observar el control de estudio, vamos a ver el estudio número 2, la sala de maquillaje, algunos trucos de maquillaje, pero no les voy a contar todo para que cuando vengan aquí Sí. se emocionen. No, pero yo les digo, si llegan a la hora de paso a paso, pueden ver cómo peinan y maquillan a Mónica. Con eso les digo todo. Bien, ahí está. Oiga, Saludos, y porque sí hemos peinar saludado a esto, mucha gente. peinar esto no es cualquier cosa, o sea, eso es venir a ver la peinada. Y es una cosa que quiero decir, Moni, es una experiencia tan chévere para quien visita como para nosotros que tenemos a veces la oportunidad de encontrarnos con quienes llegan, porque podemos saludar niños, personas, vienen grupos familiares, vienen de diferentes instituciones
Eso sí lo he hecho. Y He saludado a gente. eso sí hemos hecho. Saludado a Con mucha todo gente el y es amor. muy bonito, muy bonito. Mientras estamos grabando muchas veces por las ventanas del estudio, si pueden ahí mostrarlas para que la gente se anime, uno ve la gente que viene a hacer el tour, o sea que la gente puede ver también cómo se hacen los programas de televisión mientras nosotros estamos ahí, eso es lo que se ve a través de las ventanas, y también hay un corredor en la parte alta del estudio, que sería el segundo piso del tour, por donde la gente va recorriendo y haciendo el tour Telemedellín. Preguntaba ahorita, o te pedía el favor de hacer como un recorrido imaginando, es para saber qué tipo de experiencias se encuentran. No solo hay televisión, también hay radio. Tenemos radio, televisión, el set de las noticias, tenemos el chroma key, que es donde podemos hacer todos los efectos de televisión. Eso es muy chévere, se lo disfrutan mucho los Sí, niños, se lo ¿cierto? disfrutan demasiado. Las personas quedan impactadas, pues es como estoy en Telemedellín, pero también puedo estar en París, cosas así. Entonces, es muy chévere. Claro, el croma es cuando uno sale por acá, La atrás pantalla hay verde. una pantalla verde, y con esa pantalla verde, y además entienden por qué lo de la pantalla verde, porque no puede ser de otro color, porque los protagonistas no pueden tener colores azul, el mismo verde, el blanco, bueno, en fin, y cómo se generan esos efectos visuales a partir de esa pantalla verde, que también es muy chévere entender esos principios como de la televisión y la magia, la verdadera magia de la televisión. De la televisión y el cine. Experiencia de radio, ¿cierto? Tenemos experiencia del radio que se llama Locutor Estrella, y no solamente vamos a poder observar pues, y hacer esta parte didáctica en la que caracterizamos algún rol de los que trabajamos acá en Telemedellín, sino que también vamos a aprender de historia, cuándo fue la primera transmisión de televisión, cómo funcionan las señales, dónde está el máster de emisión, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos una con uno de nuestros personajes que es el perrito Noel, y cómo pueden ver los animales y cómo ve Noel. O sea, Ese sí necesita una placa de Bruxelles. Sí, no, está llevado. Isabel, nos están viendo en sus casas unos papás haciendo plan para venir al parque, para venir al muro de escalar, para venir a hacer el tour. ¿Cuánto se demora el recorrido completo del tour? el Más o recorrido dura aproximadamente una hora. Una hora. Y es recomendable hacerlo como con niños a partir de qué edades. También pues cuando están muy chiquitos, más o menos se termina uno encartado, todo se ha dicho. A partir de los 6 años en adelante Lo disfrutan. recomendamos la visita guiada con los niños. También hay, a propósito pues ahora como de vacaciones recreativas para grupos, pues generalmente funciona también para colegios e instituciones, ahora pues porque estamos en receso, pero rico de una vez tener esa información. Claro que sí. Nosotros tenemos un horario de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde. Entonces ya las personas que deseen hacer algún Cada tipo de hora, actividad. es decir, 12, 1 o a la hora no, que lleguen entran. Es de 12 hasta las 6, pero salen cada media hora. O sea, 12, 12 y media, 1 perfecto. y así Me sucesivamente. imagino te ha tocado atender a muchos grupos familiares, es decir, papá, mamá, abuela, tíos, que vienen con los niños y hacen toda la experiencia. ¿Lo disfrutan tanto los niños como los adultos? Yo diría que los niños son los que más se gozan el tour, porque son los que más quieren tocar, quieren interactuar con todas las experiencias, y entonces es muy gratificante. Que para ellos. además es otra cosa que yo le veo a favor al tour, y es que ahí no le van a decir no toque. Exacto. No, le van a decir toque, La toque, cámara, que es la- para eso. Exacto. Nosotros tenemos una metodología constructivista que es básicamente aprender haciendo, entonces todos los niños pueden ingresar y tocar, interactuar y Te disfrutar. corchos y de pronto cuántas personas hacen parte del Tour Telemedellín, pues del equipo. Del equipo somos aproximadamente unas 15 a 20 personas, desde guías, desde personal de la tienda, personal de comunicación. ¿Cuál es el perfil de ustedes? ¿Son estudiantes? ¿Cómo los capacitan además para hacer el tour? Aquellos que nunca han tenido tal vez contacto con el tema de la televisión. Bueno, mayormente nosotros en el equipo de guías somos estudiantes de artes visuales de los últimos semestres de la carrera. Nosotros en la carrera vemos pedagogía, vemos elementos audiovisuales. Entonces, cuando llegamos acá no estamos como tan perdidos en el manejo de la televisión, pero sobre todo nos dan como algunos tips para aprender a hablar en público, cómo llegarle a la gente. Esto lo hicimos con un presentador de acá que se llama Andrés Rengifo. Sí. Él nos enseñó cómo deberíamos hablar ante las personas, cómo atraer la atención de los niños. Entonces, que si es un niño, entonces hablemosle más cerquita, tratemos de ser más histriónicos, tratemos de ser un poquito más imaginativos y aludir a todas esas cosas para que ellos entiendan mucho mejor el O contenido sea, es del un tour. equipo súper Por preparado. eso se logra esa cercanía con los niños y con las familias cuando vienen a El hacer tour. planzazo, ¿sabe Chévere. que voy a traer a
los míos también, va para esa señora directora que nos está viendo aquí. Y trae el kit. Y traemos el kit, claro, para ayudar a los niños, que este ha sido el propósito de este año. Nos quedan unos minuticos para preguntar, sé que no es tu campo, pero te viniste preparada para yo no cogerte con los calzones abajo, como se dice popularmente, porque mucha gente quiere venir a disfrutar no solo del tour, sino del parque, como decíamos ahora. Incluso uno llega al parque y ve los picnics, los cumpleaños, la entrega de aguinaldos ahora, y la gente llama a preguntar, nos escriben mucho a paso, ¿cómo hago para celebrar un cumpleaños allí? ¿Cuáles son los requisitos para que la gente venga y use este espacio que tiene unos jueguitos pues que cualquier niño soñaría? Bueno, el parque está de lunes a lunes, de 6 de la mañana a 7 de la noche. Lo único que deben hacer es, si no es un grupo muy grande de personas que implique, por ejemplo, un evento privado, puedes traer, es completamente gratis. Solamente tienen que traer sus decoraciones del cumpleaños y buscar un espacio en el parque y ya empezar a celebrarlo y dejar el espacio como estaba, completamente. Ya si yo voy a llegar con mi grupo familiar y una tarima con sonido, y ahí sí hay que solicitar que un permiso, o tiene algún costo. Bueno, eso ya se entraría pues como a ver dependiendo de cada caso específico. Eso se cuadra con el área de comunicaciones y ya ellos determinan como si tiene algún costo y qué costo va a tener. Funciona igual, Isabel, por ejemplo, para fotografía. Hay gente que quiere venir al parque a tomar la foto a la quinceañera, a la primera comunión, fotos familiares, videos, también se requiere de una autorización. Lo mismo, depende pues como del caso en específico, porque si ya vamos a grabar un video con una enorme producción, tiene un costo, pero si es algo pequeño, ya es gratuito, pero tienen que hablar primero con comunicaciones. Mejor dicho, el área encargada entonces ya de los eventos del parque es comunicaciones. Ustedes pueden comunicarse a la recepción 448-9590. Sí, ya me iba pelando, yo estaba aquí esperando la ayuda. Mucho teléfono. 448-9590, ahí en recepción los direccionan al área de comunicaciones y se ponen de acuerdo para venir a celebrar el cumpleaños. Grupos pequeños, ningún costo, hablamos de grupos pequeños, más o menos 10, 15 personas. Sí, más o menos. Sí, ya se crece la vaina, ya sí. Yo quería preguntarle, Isabel, por una experiencia que has tenido que te haya marcado, algo que recuerdes, una reacción de un niño al ver una cámara, alguna cosa que te haya llamado mucho la atención durante este tour. Bueno, nosotros también hacemos talleres para complementar todo el contenido del tour. Y una de las cosas que me pareció fascinante es que uno de los niños en el taller de RGB, que es de pintura, donde les explicamos de dónde vienen los colores y cuál es la diferencia entre los colores de la televisión y los colores de pigmentarios. Entonces el niño me hizo un dibujo, me regaló, literal le puso un miau para Isa. Entonces esas son cosas que lo llenan a uno como de emoción, de felicidad, porque es algo muy bonito que pasa en este proceso. Espere a ver, ¿y esos talleres qué? ¿A dónde los inscribimos? ¿Cuánto duran? ¿Qué aprenden? Bueno, depende. Nosotros tenemos diferentes talleres. Uno es el de pintura, tenemos también de periodismo, que es quién es el culpable, donde les enseñamos a los chicos cómo es que investigan, buscan todas las noticias, y también tenemos el taller de youtubers, donde les enseñamos cómo se manejan los contenidos en las redes sociales. Estos talleres normalmente los hacemos con las instituciones educativas, porque son los que vienen con los grupos grandes, entonces con ellos se hacen esos hay que solicitarlos, no están dentro del tour, sino que hay que pedirlos con anterioridad. Exacto, estos también tienen un costo adicional, pero esos se solicitan pues como... Pero de manera individual no funciona. Vea, yo quiero inscribir a mi hijo, ¿cuáles son los requisitos? ¿Tantas edades, o convoque la cuadra, o llámelos del edificio y se vienen en combo? Bueno, por ejemplo, si las personas quieren y no son instituciones educativas, también se puede hacer, solamente que los tienen que solicitar con anterioridad. Ok, al mismo teléfono. Al mismo teléfono, extensión 115. Muchísimas gracias, Isabel. Esperamos entonces que se anime mucha gente este diciembre a hacer el Tour Telemedellín, a traer parte del aporte para el kit escolar, o el kit escolar para que entren 8 personas a tener una experiencia inolvidable dentro de un recorrido magnífico por el detrás de cámaras de la televisión y la radio, donde van a poder interactuar con cada uno de esos elementos a los que nosotros nos vemos expuestos, pero que muchas veces la gente que está en la casa, la mayoría de las veces, no tiene ni idea que hay detrás de una pantalla. Es la oportunidad, para eso está Telemedellín, es el canal parque de usted que está ahí. Bienvenido siempre, Isabel, muchas gracias. Leito, chao, chao. Nos vemos, chao, chao, Isabel, muchas gracias a ustedes. ¿Cuándo hacemos el tour? ¿Vamos Invitados juntos, a hacer el tour, nos tenemos que programar,
Además hay que hacerlo rápido, ¿no? Antes de que acabe el año, porque no vale la pena. Domingo 6 de la Poder mañana, ¿qué atender- tiene para hacer? 6 de la mañana, no, a las 5:30 mejor, nos listo. vemos. Chao, chao. Tengo que feliz recoger los tarde. cuadernos. Chao, chao, nos vemos.